Muy buenos días. Vamos a partir como comité. Mientras llega el senador Sandoval, que viene en camino, darle la bienvenida a las colegas senadoras y también al ministro y todos los profesionales que vienen de su cartera. Secretario, la cuenta, por favor. Gracias, señora presidenta. Se ha recibido una comunicación de la Municipalidad de Hierbas Buenas en respuesta a un oficio de esta comisión informando que en los últimos 5 años no ha realizado traspasos de recursos a corporaciones y fundaciones. También han llegado diversos oficios de reparticiones públicas, dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles. Por otra parte, los representantes de Déficit Cero han pedido ser recibidos por la comisión para exponer su opinión respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. A su turno, el Comité de Crisis del Olivar ha reiterado su solicitud de ser recibido por la Comisión a fin de dar a conocer su informe de observaciones técnicas y administrativas respecto al plan de reconstrucción presentado por el Ejecutivo. Finalmente, se ha recibido una comunicación del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo en respuesta a un oficio de esta comisión en que informa sobre el avance en la ejecución del plan de emergencia habitacional en regiones, detallando antecedentes relacionados con la región de los lagos. Los documentos de los puntos 4 y 5 ya fueron enviados a vuestros correos electrónicos. Ahora sí. Hola, ministra. En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludar también aquí al senador Sandoval, que se acaba de sumar. Señora Presidenta, el día de hoy la Comisión recibe al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes, y a la Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro, quienes informarán acerca de los siguientes asuntos en relación al plan de reconstrucción de zonas afectadas por los incendios en la región de Valparaíso. Fundamentalmente medidas contempladas en el plan, plazos para materializar las obras, encargados responsables y factibilidad de desagregar planes sectorizados para algunos territorios. Y, en segundo lugar, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo dará a conocer diversos antecedentes relacionados con el plan de emergencia habitacional. Eso es, señora Presidenta. Gracias. ¿Algún punto varios antes de partir con la presentación del ministerio? ¿Por ahora nada? Ok. Partimos entonces, ministro Montes y ministra Toro. Les doy la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio a los senadores, senadoras, el ministro. Disculpen que llegue unos minutos tarde porque estaba en otra comisión en la Cámara. Bueno, vamos a hacer esta exposición. Primero, esta parte respecto del plan de reconstrucción en general. Me encuentro aquí con Patricio Coronado, que es el gerente de la reconstrucción respecto de la catástrofe de Viña, Quilpué, Villa Alemana. Entiendo que todos tienen la carpeta con la presentación, pero además ahí por si acaso hay un QR donde pueden acceder al plan de reconstrucción completo. Así que vamos a pasar, no sé quién tiene la presentación. ¿Quién la pasa? ¿Alguien pasa? ¿Quién pasa? ¿Sí? ¿Sí? Voy a partir, pero tenemos una presentación como ustedes la tienen impresa. Primero, algunos antecedentes generales respecto de la catástrofe para comprender su magnitud. Son 8.188 hogares catastrados como afectados. Recordar que hogares no es equivalente a vivienda, porque en una vivienda pueden existir más de uno, dos, tres hogares, y esto implica 21.299 personas catastradas, la mayor parte de ellas en Viña del Mar y Quilpué, 5.700 aproximadamente y 2.300 aproximadamente en Quilpué, y una parte menor en Villa Alemana.
Esta además es una catástrofe de una tremenda magnitud en virtud de la cantidad lamentable de personas fallecidas, 135 personas fallecidas, razón por la cual señalamos que es la tragedia más grande desde el terremoto del 2010, especialmente por esta dimensión de pérdidas humanas. Debido a las características de la tragedia, que son de la catástrofe, que es un incendio, la mayor parte de las viviendas afectadas estaban a un 90%, con afectación muy afectada o destruida, a diferencia, por ejemplo, de las catástrofes que tuvimos en la zona centro-sur a propósito de las lluvias el año pasado, donde si bien tuvimos un universo mucho más grande de viviendas afectadas, estas tenían distintos niveles de daños por las características de ese fenómeno. Solamente para tener una referencia respecto de la caracterización de estos hogares, en el tramo del 40% o menor del registro social de hogares se encuentran el 64% de los hogares afectados en Viña del Mar, el 72% de los hogares afectados en Quilpué y el 58% de los hogares afectados en Villa Alemana. Si bien estos no han sido criterios de exclusión de beneficios de ayudas tempranas, porque las ayudas tempranas se han entregado de manera universal, nos parece un dato relevante de tener en consideración, producto de la vulnerabilidad de las comunidades y las poblaciones afectadas. Y también podemos ver un alto número, una alta proporción de hogares compuestos por niños, niñas y adolescentes, un 40% de los hogares, un 33% de hogares con personas mayores, un 4,7% con personas en situación de dependencia o discapacidad y un 53% de jefaturas de hogar femenina. Todas estas características, por supuesto, determinan también tanto las ayudas tempranas que se han entregado en esta primera etapa, con apoyos sociales, por ejemplo, universales en materia psicosocial, en materia de apoyo a personas mayores, kits de emergencia y en materia de reposición universal de ayudas técnicas para personas con discapacidad que así lo requieran, que se encuentran en curso, como del plan de reconstrucción propiamente tal. Pasando a la siguiente lámina, un resumen de las fases del ciclo de riesgo de desastre que están reguladas en la ley, específicamente en la ley 21.364, pero también explicar lo que está incorporado en la ley de presupuesto de este año 2024, porque también producto de la experiencia del año pasado, donde si bien nuestro país es un país de catástrofe y hemos ido construyendo nuestra institucionalidad y perfeccionando nuestra institucionalidad de emergencia y de catástrofes durante el tiempo, el año pasado tuvimos 3 catástrofes de gran magnitud, como son los incendios de la zona sur del país en febrero del año pasado, luego las inundaciones de junio y agosto en la zona centro-sur, por lo tanto nos da cuenta de que ya es un fenómeno que, producto de las consecuencias del cambio climático, empieza a ser más frecuente y nos obliga no solo a prepararnos para fenómenos que conocemos muy bien y respecto a los cuales nuestro país tiene una robustez en términos técnicos, en términos culturales, incluso como son los terremotos, sino también para enfrentar este nuevo tipo de riesgos y considerar que nuestro sistema de emergencia, todo lo que se perfeccionó la legislación a partir del terremoto del 2010, creó Senapred, fortaleció nuestra institucionalidad de respuesta a la emergencia. Sin embargo, respecto de las reconstrucciones, no existe una institucionalidad clara y siempre se han utilizado distintos tipos de figuras ad hoc, que en virtud de las leyes de emergencia son perfectamente legítimas, pero nos parece que es importante empezar a unificarlas. Con 4 reconstrucciones en curso, la ley de presupuestos previó la conformación de un Consejo de Ministros y Ministras para la Reconstrucción y la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social. También, y ahí no me voy a referir a eso porque es un tema que no depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero la ley de presupuesto también contempló en la etapa de rehabilitación la creación de un comité de ayudas tempranas presidido por el subsecretario del Interior, donde participan otros subsecretarios y otras instituciones y donde se han determinado medidas como el pago de los bonos de recuperación, que se empezaron a pagar la primera semana, así como todas las otras dimensiones que son de respuesta y de ayudas tempranas. A la siguiente lámina, por favor, hay un detalle de
las funciones, el fundamento normativo del Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción y el rol que cumplimos nosotros. Está establecido en el artículo 41 de la Ley de Presupuestos del año 2024. Es una instancia de coordinación a nivel central relacionada a los procesos de reconstrucción, que es lo que viene después de la emergencia, la respuesta y la rehabilitación. Son procesos de mediano y largo plazo. Y se le da un rol al ministerio también considerando la importancia de que estos procesos tengan una dimensión social y que todos los ministerios estén articulados. En esta catástrofe, está aquí el ministro y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la dimensión de reconstrucción urbano-habitacional va a ser muy relevante, pero hay otras catástrofes como las de las inundaciones del año pasado, donde la principal afectación fue a la infraestructura vial y a la actividad agrícola. Entonces, coordinar esas distintas características de las catástrofes es el rol que tenemos que cumplir, elaborando los planes y estrategias de reconstrucción y coordinando el financiamiento para estos planes. Además, en esta emergencia en particular, dada su magnitud, se nombró a Patricio Coronado, quien me acompaña acá como gerente técnico, que va a estar dedicado con un equipo específicamente a la implementación y seguimiento de esta reconstrucción, coordinando y asesorando técnicamente los planes y estrategias de reconstrucción. La siguiente lámina, por favor. Hay un resumen del plan de reconstrucción, que como decía en el QR ustedes pueden ver completo. Solamente para caracterizarlo, es un plan de reconstrucción que tiene 6 enfoques. Los enfoques son de prevención y reducción del riesgo de desastre, un enfoque de derechos, un enfoque de seguridad, un enfoque de cuidados, un enfoque de género, un enfoque de participación comunitaria y transparencia, considerando que no podemos reconstruir lo mismo y las cosas tal como estaban, que tenemos que considerar la dimensión social de estas afectaciones y necesarias en la reconstrucción, y también un elemento muy importante en esa dimensión social, además de la participación comunitaria, tiene que ver con tomar en cuenta la mayoría de las jefaturas de hogar femeninas, tomar en cuenta el enfoque de cuidados, considerando que los cuidados nunca se suspenden y en situaciones como esta sobrecargan de mayor manera a las mujeres. Entonces, considerar estos elementos que están a lo largo de todo el plan para nosotros es bien relevante, no solo como coordinadores de esta reconstrucción, sino también como Ministerio de Desarrollo Social. Se articula en 7 ejes prioritarios, es una reconstrucción integral, como decía las principales elementos tienen que ver con lo habitacional y lo urbano, pero también consideramos un eje de bienestar integral, un eje de habitabilidad, entorno urbano, recuperación de la infraestructura de redes, de territorio y sustentabilidad. Recordar que aquí hay una parte importante que tiene que ver con la afectación a áreas naturales, con reactivación productiva. Estas medidas de reactivación productiva ya se están implementando, apoyo a quienes vieron daños a sus negocios, pymes, mipymes, emprendedores informales, incluso a través de FOSIS, considerando que esa es la realidad concreta de estas familias afectadas, y también el eje de institucionalidad para la reconstrucción, considerando que justamente uno de los falencias que identificamos tiene que ver con la falta de esta institucionalidad y así como en catástrofes históricas surgieron también aprendizajes institucionales importantes después de, por ejemplo, el año 39, la Corfo y todo lo que eso significó en las reconstrucciones y en la construcción de Estado. En el siglo XX también creemos que de las catástrofes actuales podemos pensar no necesariamente en una institucionalidad de esas características, pero sí cómo incorporamos en nuestra legislación y en nuestra normativa de carácter permanente procesos que nos permitan institucionalizar y gobernar las reconstrucciones. Bueno, ahí están en cada eje los distintos componentes del plan de reconstrucción, son 25 componentes, 166 medidas. Ahí el número que está al lado de cada componente es el número de medidas por componentes, lo pueden ver más adelante. Vamos a destacar algunos elementos
algunas medidas destacadas del plan por componente, que le voy a dar ahí la palabra para los detalles a Patricio, pero las 166 medidas están distribuidas de esa manera como se ve en la lámina. Bueno, pasando más adelante y respecto de la gobernanza del plan de reconstrucción, el rol que le corresponde a cada instancia, le doy la palabra a Patricio para que nos pueda detallar eso. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, parte de lo distinto del plan de reconstrucción y lo que el Comité de Ministros determinó en esta etapa en particular es que se nombrara una gerencia técnica para efectivamente no solamente empujar, sino articular de mejor manera el rol del Estado en esta reconstrucción en particular. Y esto, de alguna forma, establece también una gobernanza distinta respecto a una reconstrucción. En general, las reconstrucciones en Chile son inorgánicas. En cada proceso de reconstrucción se evalúa y se toma la mejor medida respecto al territorio, y en este en particular la idea es establecer un proceso y un modelo que permita que a futuro en la reconstrucción en Chile exista un modelo de reconstrucción, que es algo que probablemente estamos al debe como Estado. Bueno, o sea, lo que pasa es que más que modelo de reconstrucción existe un modelo a partir del Consejo de Ministros para la reconstrucción que establezca en el fondo. No estoy descubriendo la pomada. Lo que estoy diciendo es que estamos en el fondo ordenando la institucionalidad para que la institucionalidad funcione. No. Pero si se entendió de otra forma, no era la intención. Bueno, ¿cuál es la ordenanza de esto? Principal, bueno, la coordinación a nivel ministerial y vocería nacional depende, por supuesto, de la ministra de Desarrollo Social y Familia, que es la presidenta del Consejo de la Reconstrucción. Existe a partir de eso una gerencia técnica de reconstrucción que es lo que hace la coordinación a nivel de subsecretaría, en el fondo vocería a nivel regional y local, que ve esta gerencia técnica a través del plan de reconstrucción, un control de avance, resolución de problemáticas que son la verdad que muchas en el proceso de reconstrucción, y una gestión de riesgo a partir de efectivamente el plan de reconstrucción y el cumplimiento y habilitación de cada una de las metas. También se establece una coordinación y colaboración y ejecución a nivel regional, que habla de una institucionalidad regional, que es una coordinación que existe entre el GORE, las alcaldesas, la DPR, la CEREMI y los servicios que integran cada una de la región, que básicamente es la parte operativa del plan de reconstrucción, a través de la planificación y ejecutar oportunamente cada una de las 166 medidas. Bueno, ¿cuáles son las medidas más importantes o más destacables de este plan de reconstrucción? Bueno, es un plan que integra en bienestar integral, beneficios sociales, ámbito comunitario y de cuidado. ¿Cuáles son las medidas destacadas? Bueno, al menos la construcción y habilitación de un centro comunitario y de cuidado y protección por cada comuna afectada. La implementación del programa de 4 a 7 de la tarde en establecimientos educacionales de las zonas afectadas. La implementación de programas de cuidado domiciliarios de SENAMA a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el fortalecimiento de los COSAM móviles y duplas psicosociales de soporte comunitario, que esto lo realiza el Ministerio de Salud. Una mesa de gobernanza de atención psicosocial que también depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la ampliación de las becas y beneficios de gratuidad para estudiantes de educación superior afectados, y esto también lo va a realizar Mineduc. Respecto al componente habitacional, que lo vamos a ver con más detalle cuando presente el ministro, estamos hablando de medidas destacadas, la definición de 17 áreas de intervención con planificación entre 1 y 3 años, con la reconstrucción sujeta a condiciones territoriales y urbanas. Estamos hablando de la construcción de viviendas definitivas, la reparación de las viviendas con daños mayores, moderados, y la tarjeta de banco materiales, también dependiente del MIMBU, y la reposición de viviendas con subsidios de construcción en sitio propio, autoconstrucción asistida, programas pequeños condominios y construcción e instalación de viviendas industrializadas, además de una medida adicional que es la adquisición de viviendas construidas y nuevos proyectos habitacionales, también dependiendo del MIMBU, y dependiendo del Ministerio de Bienes Nacionales, la regularización de los títulos de dominio. Respecto al entorno urbano, que también depende de gran parte de MIMBU, la recuperación y construcción de equipamiento social y deportivo, la rehabilitación de las plazas de juego infantil en áreas verdes dañadas y áreas verdes dañadas, la construcción de parques urbanos, la vialidad estructurante, rutas peatonales, vías de evacuación y puntos de seguros, la obra de urbanización en muchos de estos lugares,
en todos en realidad, el plan de seguridad de la área afectada, también dependiendo del Ministerio del Interior, y la habilitación y reposición del alumbrado y recuperación del jardín botánico, que es una medida que se lanzó la semana pasada. Respecto a infraestructura de redes, la habilitación de escuelas afectadas, la escuela de Villa Independencia, John Kennedy y la escuela El Patagual, dependiendo del Mineduc, y la reposición y reforzamiento de la red asistencial a través del Ministerio de Salud. También el mejoramiento de la gestión de tránsito de Viña del Mar y habilitación de su vía Miraflores, básicamente para mejorar las vías de evacuación y de despeje en cada una de estas habilitaciones. Y también en territorio de sustentabilidad, la reforestación de especies nativas y silvicultura preventiva de la Reserva Nacional Lago Peñuelas y el Parque Interurbano Reñaca Alto, Quilpué, el cortafuegos y cortacombustible y fajas libres de vegetación en reserva de parques, la obra destinada a mitigar y prevenir el riesgo de desastres, resecas, taludes y muro de contención, y la reposición y adquisición de maquinaria de emergencia y carro bomba, esto dependiendo del Gore de Valparaíso. También la incorporación del riesgo de incendio en los planes reguladores vigentes. En reactivación productiva, bueno, esto ya está bastante avanzado. El programa de emergencia pendiente de Cercotec, la convocatoria especial al programa Activa Emergencias de Corfo y programas para promover la autonomía económica, implementación de programas de emprendedores de emergencia de FOSI, jefas de hogar, Junta Crecemos de Emergencia, apoyo de mujeres rurales y desarrollo de feria de emprendedores, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Minecon, Gore Valparaíso, el Ministerio de la Mujer. También el establecimiento de créditos blandos para empresas en diversos tamaños y la Mesa de Reactivación Barrio Industrial del Salto con el fin de establecer una estrategia y gestionar ayuda específica para dichas empresas. Respecto a institucionalidad de la reconstrucción, la instalación de un comité de ministras y ministros para la reconstrucción encabezado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la creación de una corporación para la reconstrucción, institución de apoyo en tareas regulares de los servicios incumbentes y procesos de recuperación, depende de Hacienda y Ministerio Social, Desarrollo Social y Familia, y la misión técnica de asesoramiento y análisis de mecanismos de protección civil de la Unión Europea, y por último la realización de procesos participativos con la comunidad y despliegue informativo con todos los barrios afectados a través de CIGEGO, Mimbu y Minagri. Es cuanto puedo informar, señor presidente. ¿Le parece que continuemos con la exposición del Ministerio de Vivienda y después las consultas? Ya, adelante, ministro. Muchas gracias, presidenta. Primero la saludo como presidenta de la primera sesión que me toca con su... ¿Cómo está, senador Kusanovich? A todos los trabajos. Bueno, en primer lugar, presidenta, yo sé que está considerada la cuenta sobre el plan de emergencia. Yo sé que no vamos a alcanzar a ver las dos cosas, pero aquí les vamos a entregar una carpeta donde está una rendición del plan de emergencia a nivel de comuna, ¿verdad? O sea, entonces, y si ustedes estiman, podemos en otra ocasión venir exclusivamente a verlo a partir del desagregado del nivel de las comunas. También ahí en la carpeta hay un organigrama de la organización de la reconstrucción desde el punto de vista del Ministerio de la Vivienda, que es una parte del conjunto, porque lo que acaba de poner la ministra fue el conjunto de ministerios, dentro de los cuales, o el conjunto de áreas, dentro de los cuales está vivienda como una de ellas. Vivienda significa tres cosas: significa vivienda, significa equipamiento barrial y el entorno urbano. Son las tres cosas que tienen que ver con vivienda. Y aquí está el organigrama. Pido que lo miremos porque da una idea de la forma estructural. Nosotros estamos tratando de hacer lo más práctico y directo posible en lo que hagamos, y tenemos como meta difícil, pero que en el mes de mayo al menos tener una obra por cada uno de los 17 polígonos. Eso estamos tratando de como meta inmediata. Bueno, la organización nuestra está, en primer lugar, tiene un encargado ministerial, que es el jefe de la DITEC, Ricardo Carvajal, que no está aquí por un problema de avión en realidad. Y la encargada regional, que es Belén Paredes, de la CIDEME. Tenemos además un equipo de finanzas acá, porque nos parece que es fundamental tener una contabilidad muy al detalle de cada uno de los gastos, y tenemos acá en la reconstrucción de vivienda del nivel nacional y del nivel regional el seguimiento de cada gasto, la rendición y todo, porque nos parece que la reconstrucción es un problema bien serio. Lo mismo que el tema jurídico, que es fundamental tener hay muchos problemas jurídicos de distinta envergadura, por eso hay un equipo viendo eso. Hemos topado con bastantes cuestiones. Bueno,
para abajo, ¿qué es lo que tenemos? El eje fundamental del trabajo de reconstrucción es lo territorial. Dividimos en 17 polígonos, que nos va a explicar la CEREMI. Los 17 polígonos, que está a cargo de una persona del nivel central, que es Soledad Monsalve, que está ahí, con cualquier complemento podrá entregarlo, y un equipo con gente de la región del nivel Minbu y Servio y municipio, esperamos muy luego. Y en cada polígono hay una dupla, por lo menos, en algunos casos tres profesionales, técnicos, o sea, arquitectos, social, que van haciendo los respectivos diagnósticos, escribiendo y haciendo un seguimiento de lo que está ocurriendo en cada uno de los lugares. La experiencia de la reconstrucción indica que si la reconstrucción no es social, la verdad que tiene serios problemas. Yo valoro mucho un documento que sacó el gobierno anterior a propósito del 27F, que es la reconstrucción psicosocial, que se le encargó a un organismo internacional, que creo que es muy importante leerlo para no perderse de vista, que no es pura obra física, o sea, se requiere hacerlo con las respectivas comunidades, lo que es muy complejo. Bueno, eso en la columna. Tenemos por el lado de construcción de vivienda, el director del Servio junto a una persona del nivel central y otra persona del nivel regional, un equipo para las distintas líneas de producción. ¿Cuáles son las líneas de producción principales? Autoconstrucción asistida, vivienda industrializada, construcción en sitio propio, pequeños condominios, nuevos conjuntos, que podemos explicar después, y la compra de vivienda. Esas son las 5 líneas en las que estamos trabajando de producción de vivienda. En cada una de estas cosas nos va a explicar Belén Paredes. En cada una de estas cosas ya tenemos cierto avance y hay procesos de construcción de vivienda en algunos lados. Y por el otro lado está todo lo urbano. El urbano tiene dos dimensiones, una dimensión macro, que son las obras que hay que ver, todo el problema de la accesibilidad a este sector, porque uno de los problemas que está al origen de la catástrofe, de la envergadura de la catástrofe, fue el problema de la accesibilidad. Y por otro lado, ciertos flujos interiores de comunicación que hay que desarrollar. Y además todo el tema específico de los barrios, son barrios muy diversos cada uno de ellos, y todo lo que implica esto en el tema de ordenamiento territorial, de planos reguladores, de varias cosas. Ese es el organigrama del ministerio para efectos de este trabajo. Belén Paredes, la CEREMI, ella está a cargo de la dimensión territorial junto con otra persona del nivel nacional. Y le ofrezco la palabra para que nos presente los elementos básicos de lo que se está planteando y haciendo. Gracias. Le ofrezco la palabra, si usted me lo permite, señora presidenta. Adelante para la CEREMI. Senadores y senadoras, vamos a presentar a continuación, tal como lo señala el ministro, vamos a hacer dos análisis. Uno, el procedimiento general de cómo se llega a avanzar en estas 17 zonas de intervención y el avance hasta el día de hoy en estas 17 zonas en función de la reconstrucción de la vivienda definitiva y el entorno urbano. Primero, comentar que el procedimiento general para la identificación del daño de vivienda fue distinto en esta reconstrucción y se avanzó en un proceso telemático, es decir, que mediante drones, mediante información del SIREN y mediante distintas ortofotos, que son imágenes satelitales, se pudo identificar el daño de afectación de vivienda. Esto con un cruce, por supuesto, con el Servicio de Impuestos Internos y el Conservador de Bienes Raíces, que permite dar cuenta del número de afectación de viviendas. La siguiente, por favor. En ese sentido, se tuvo una radiografía de las 3 comunas afectadas, que en Viña del Mar y Quilpué, que fue una afectación del área metropolitana, porque la afectación fue colindante en ambas comunas, y la afectación en Villa Alemana, que fue particularmente en el sector rural de esta comuna. Por lo tanto, teníamos 3 escenarios comunales distintos de obtención de información. La siguiente, por favor. Es así como se puede precisar esta área de afectación en estas imágenes de vuelo dron identificando los daños. Si vemos en la siguiente imagen, como mencioné, acá se puede ver la identificación con los predios del Servicio de Impuestos Internos, también los condominios sociales, que eran parte del catastro del Ministerio de Vivienda, que son todos aquellos conjuntos habitacionales que son parte de la historia de conformación, y también los campamentos o asentamientos precarios, que eran también parte del catastro del Ministerio. En el punto 7 podemos tener una visualización de cómo se identificaron los daños, es decir, todos los puntos rojos son sectores que fueron afectados y los puntos azules no fueron afectados, amarillos medianamente afectados, y esto permite tener un análisis mucho más rápido del grado de afectación que la ficha 1 a 1 de manera territorial y presencial como se hacía en otras reconstrucciones.
En este caso se hizo un cruce de análisis de la afectación de la evaluación del predio del Servicio de Impuestos Internos y conjunto a la FIBE del Ministerio de Desarrollo Social, que arrojó los datos presentados por la ministra en un comienzo de esta exposición. La siguiente. Es así como, a propósito de esta conformación del daño, es que se identifican distintos sectores para la reconstrucción, que son 10 en la comuna de Viña del Mar, 6 en la comuna de Quilpué y 1 en la comuna de Villa Alemana. En la siguiente imagen podemos identificar cuáles son estos polígonos. En Quilpué es Canal Chacao, Dulce Hogar, Los Fundadores, Nuevo Horizonte, Población Argentina y Pompeya. Es decir, barrios que eran consolidados como Canal Chacao, Dulce Hogar, Los Fundadores, Nuevo Horizonte y también sectores de asentamientos precarios como parte de la población argentina y de Pompeya. En el caso de Villa Alemana, como era un solo sector, fue identificado uno como tal, y en Viña del Mar, Los Almendros B, Canal Beagle, El Olivar, Lomas La Torre, El Salto, Manuel Bustos, Montesinaí, estos últimos 3, parte del programa de campamentos, junto a Villa El Dorado, y Villa Dulce y Villa Independencia, que son parte también de poblaciones regulares. Es decir, pudimos distribuir de acuerdo a las características territoriales. Sabemos que no es lo mismo trabajar en Villa Dulce que en El Olivar, por las características no solo de las condiciones de la habitabilidad, sino que de la historia del sector. Por lo tanto, se generó una agrupación en este sentido que permitió una estrategia de intervención territorial. Una cosita. Adelante. ¿Por qué se optó por estos polígonos y no otros? Aquí hubo una discusión, porque, perdón, Presidenta, porque una posibilidad era definir las áreas de acuerdo al tipo de solución habitacional, el tipo de construcción que se iba a hacer, y otra es definirlo a partir del contexto social, urbano, específico. Se optó por esto segundo, a partir de experiencias en Chile y en otros lados, que hay que hacerlo desde la propia realidad independiente, que haya soluciones constructivas diferentes. Esto todavía no se entiende muy bien, pero esta fue la opción de fondo con la cual tenemos que lograr el desarrollo del proceso de reconstrucción. Perdón. Gracias, ministro. Bueno, en definitiva, se genera una estrategia, la siguiente, por favor, del ámbito social, que es decir, que estas 17 duplas en todos estos sectores genera una intervención en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social en atención de módulos. Esto va a permitir y permitió una primera comunicación con los vecinos, con las vecinas y coordinaciones también con el municipio para generar reuniones territoriales. Esto en un primer momento de un diagnóstico, porque si bien existía el diagnóstico de daños, había que conocer cada una de las condiciones de cada familia para levantar información detallada por polígono, que considera las condiciones de habitabilidad. Había muchas familias que no tenían, por ejemplo, regularizado su situación legal, algunas familias habían avanzado con la autoconstrucción, algunas familias tenían posibilidades de migrar a otros lugares, entonces se hizo un análisis pormenorizado por sector. Como planteaba, se hizo un levantamiento de requerimientos comunitarios, reuniones periódicas y gestiones coordinadas para la adquisición de vivienda construida, que es esta posibilidad que se entrega también de familias que quieran migrar. La siguiente, por favor, la siguiente. La siguiente. Es así como se genera, esto es solo una muestra de una ficha respecto a cada uno de los sectores, que es la estrategia en el ámbito técnico. Esta, por ejemplo, de los almendros, en que se identifica el número de manzanas, las principales vías, las condiciones de urbanización, la topografía, los dirigentes y la caracterización del daño. Esto permite que tengamos una ficha por cada uno de los sectores y nos permita tomar decisiones como ministerio. De este diagnóstico que se ha generado hasta la fecha, la siguiente, por favor, vemos que de los 17 polígonos existe un porcentaje de autoconstrucción que es importante. ¿Y por qué es un dato relevante? Porque es el que permite también dar cuenta de la aplicación de los subsidios o finalmente de la forma o mecanismo en que vamos a enfrentar esta reconstrucción. Nos damos cuenta que en Viña del Mar, en los sectores de asentamientos precarios, campamentos, es donde tenemos un mayor número de autoconstrucción, en Manuel Bustos, Montesinaí, Villa El Dorado, El Salto, y tenemos poblaciones consolidadas como Villa Independencia, que tiene más del 60%. Sin embargo, tenemos poblaciones históricas como El Olivar, Villa Dulce, que no han comenzado con la autoconstrucción, por lo tanto, son otros los mecanismos y propuestas que hay para el proceso de la reconstrucción. La siguiente. Acá vamos a detallar y dar cuenta
por cada una de las zonas de afectación las características que hay. No sé si Sole quiere complementar, si algo se va. Gracias, presidente. Bueno, primero comentar la primera zona, el olivar. En el olivar del diagnóstico se identifican 7 macromanzanas que se encuentran con el 90% de las viviendas destruidas. El olivar es uno de los sectores más afectados con la catástrofe. Son alrededor de 900 viviendas y con distintas características. Tenemos la etapa 2, la etapa 1, conjuntos habitacionales, block, viviendas pareadas. Entonces, presenta una heterogeneidad del problema a resolver. Sin embargo, lo que se permite en términos de estrategia es definir 7 macromanzanas coordinadas con sus dirigencias para levantar diseños de loteos con participación que contengan proyectos habitacionales y obras urbanas. Aquí se ha planteado en conjunto con los vecinos estas 7 macromanzanas porque hay un entendimiento de que finalmente las condiciones de la habitabilidad deben mejorarse en relación a lo que había antes del incendio. De este mismo modo, como lo planteaba el ministro, se verifican lotes potenciales para estos pequeños pilotos que van a permitir dar muestra de lo que podemos hacer en cada sector. Acá en el olivar también tenemos las primeras obras urbanas que son de pavimentos nuevos, en la siguiente, que son alrededor de 8 a 10 pavimentos nuevos que vamos a poder generar prontamente porque se encuentran con ingeniería terminada y en decreto presupuestario en trámite, es decir, que ya tienen un financiamiento porque eran proyectos de arrastre que se generó una celeridad en su proceso y así tener estas obras de pavimentación lo antes posible. En Villa Independencia, que es el siguiente barrio, se evalúa también la contratación colectiva por parte del Serviu a través de distintas modalidades. Nosotros estuvimos ayer en terreno, hemos estado permanentemente en terreno, pero particularmente un pasaje se organiza, genera 20 familias que son hábiles, se hace una contratación colectiva de asistencia técnica y cada familia define una modalidad, porque la situación colectiva lo permite, vivienda industrializada, sitio propio o autoconstrucción. Pero la figura es que lo toma una sola asistencia técnica y así trabajamos en colectivo y no en procesos individuales y no tenemos de las 5.000 viviendas, 5.000 asistencias técnicas. Sí, ahí quizás agregar que en este caso de Villa Independencia se puede dar mucho el tema de los pequeños condominios, que eso nos permite... Perdón, presentarse, por favor, Disculpe. y le damos la palabra. Soledad Monsalve, encargada de reconstrucción Mimbu. Muchas gracias. Adelante, Soledad. Que en el caso de los pequeños condominios permite que las familias allegadas puedan incorporarse a los proyectos, cosa que en los otros casos eso no es factible, y esto en el caso de Villa Independencia hay alrededor de 20-25 pequeños condominios ya identificados. Gracias. Gracias. Adelante. Puede ser atendida también. Acá también están... Perdón, todos saben lo que es el pequeño condominio, es que perdona, presidenta. Adelante. No, es un terreno, eso se han hecho en varias partes, pero es un terreno que el propietario dice cedo derecho a otros para que construyan encima, familiares o no dentro de los mismos listados. Y se construyen 3 en un sitio de 9x18, por ejemplo, está pensado especialmente para el sitio 9x18, se construyen 3 viviendas donde había uno de un muy buen estándar, de muy buen estándar, más grande las viviendas que había, de muy buenas terminaciones, en fin. Eso lo van a ver muy luego acá en marcha en otro lado, pero eso en Santiago hay varios lugares quien quiera verlo y en Valparaíso también. Perdón, ministro, esto es bajo la modalidad industrializada, ¿cierto? No, esto ¿No? no. Bueno, hay pequeños condominios industrializados y pequeños condominios no industrializados. Ya, ok. Hay de las dos modalidades. Lo que hasta ahora se ha hecho fundamentalmente en lo no industrializado. Tenemos las dos formas. ¿Y bien? Ok, gracias. Gracias, presidenta. Continuamos con Villa Independencia, que como planteaba es la posibilidad de generar también pequeños condominios por las condiciones territoriales. Y acá también en detalle 8 de las obras de pavimento que ya vamos a comenzar y que están en proceso de término de la ingeniería y en algunos casos con procesos de postulación de recursos para poder iniciar prontamente. Esto va a permitir, estos pavimentos nuevos cumplen con los principios de entorno urbano, finalmente son parte del plan de la reconstrucción que está detallado y que permite generar estas condiciones de accesibilidad
y de formalización de un barrio antiguo. En Los Almendros, que es la siguiente zona, también tiene una importante afectación, 432 lotes, que también tienen la factibilidad y posibilidad de generar pequeños condominios. Ya hay distintas familias identificadas que van a optar por esta modalidad y se está haciendo el estudio, en este caso, con la vivienda industrializada de Baumax, para responder también la pregunta que tenía Presidenta. En este caso sí es una exploración con el condominio, pequeño condominio industrializado, que es el modelo certificado que tiene en el MIMBU. Acá también hay un alto número de autoconstrucción que se está abordando en el sector. Acá en las siguientes imágenes podemos ver la recolección de información que se hace en Los Almendros y cómo se representa en la cartografía sectores que están con autoconstrucción, sectores que llevan un porcentaje de avance significativo y que eso nos permite tomar decisiones, como dije en un principio. Algunas obras urbanas también de pavimentos nuevos en Los Almendros, Rubén Darío y Gabriela Mistral, que son también otras dos calles que son relevantes, que son las que están en color magenta en la imagen. En el sector de Lomas La Torre, otro sector grande de la comuna de Viña del Mar, tiene una topografía mucho más compleja y se deben generar distintas obras de habilitación y de mitigación de riesgos. Es decir, no son sectores con buenas condiciones para llegar y construir, por lo tanto acá las obras de habilitación son importantes. Hay también un sector con lotes irregulares que tienen que ir por la vía de bienes nacionales, por lo tanto acá las acciones se distribuyen de acuerdo a las características de cada sector. Por cada sector está todos los indicadores de urbanizado, autoconstrucción, que requieren también posibilidades de habilitación y contención de ladera. La siguiente. También el listado de los pavimentos nuevos y las primeras obras urbanas que vamos a iniciar en el sector de Lomas La Torre. En Canal Beagle es un sector también consolidado, una población con viviendas tipo de una característica, una tipología común. Tenemos 18 viviendas que ya iniciaron obras, de las cuales estamos revisando la posibilidad de otorgar subsidios con pago posterior del DS01. Una propietaria quiere emigrar del sector y además otras 86, que es el grupo mayoritario, está trabajando con Desafío Levantemos Chile, en donde se hizo una presentación de una propuesta de solución el jueves pasado y los vecinos la están conociendo y evaluando. Presidenta. ¿Sí? Adelante. Quisiera hacer una aclaración respecto a esto que es bien importante en lo que refiere a lo que es pago posterior y el ACA normal. Nosotros solemos trabajar con muchas siglas, pero el ACA es la autoconstrucción asistida, que en el caso de las familias que no hayan comenzado su construcción van a ir por la vía del DS49 con una entidad patrocinante que los va a apoyar desde cero. Entonces esto lleva un proyecto, permiso de edificación, recepción final y todo lo que conlleva un proyecto normal. En el caso de las familias que ya empezaron la autoconstrucción, que como ustedes pudiesen ver en un principio eran en algunos lados bastante, se va a trabajar con la vía de modalidad de pago posterior, que esto va a ir por la vía del DS01, que el único requisito en este caso es que tenga recepción DOM, para nosotros como ministerio poder pagar el subsidio. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Ministro, adelante. No, muy breve. Esto fue un problema muy complejo del 27F, la reconstrucción del 27F, que muchas viviendas quedaron sin regularización posterior y están ahora, y aquí se está buscando ligar el financiamiento a la regularización, porque si no después las familias tienen serios problemas para poder habitar la casa con toda la implicancia que tiene. Eso. Seremi, por favor. Gracias, Presidenta. Comentar las 3 calles que van a iniciar en julio de pavimentación de obras nuevas en Canal Beagle, que son las que están aquí señaladas, que son calles interiores que permiten mejorar las condiciones del barrio actualmente, que es un barrio consolidado, como señalé. Villa Dulce, también un sector histórico del sector de población de trabajadores de la industria CRAB. Se hizo una inspección técnica porque hay muchas estructuras que quedaron de pie y había una necesidad de las familias de poder evaluar si estas podían ser mantenidas. Ese es el trabajo técnico que se está haciendo y se ha iniciado también la construcción en sitio propio con 5 viviendas, evaluando la factibilidad técnica
y también el apoyo en subsidio para las primeras familias que están comenzando la autoconstrucción, o también la modalidad de DS01 pago posterior, que es las dos formas que tenemos predominante en este sector de Villa Dulce. Acá un detalle de todos los paños que se deben evaluar respecto a las condiciones técnicas y a esta certificación de que lo construido o lo que quedó en pie no puede ser demolido o debe ser demolido, y así también hacer este apoyo que requiere la familia. La siguiente. Acá la cartera de proyectos de inicio en julio y mayo de las primeras obras urbanas de pavimentos al interior de Villa Dulce. Siguiente, seguimos con Manuel Bustos. Manuel Bustos es un asentamiento precario, un campamento que tiene larga data de intervención por parte del Ministerio. Está agrupado en 5 comités de vivienda. De estos 17 fueron siniestrados. Aquí ya comenzamos con un proceso de reconstrucción en base a la modalidad de la vivienda industrializada y de la autoconstrucción. Fue el primer lugar donde entregamos subsidio, porque como había un trabajo territorial adelantado a propósito del programa, se pudo rápidamente identificar aquellos lotes que cumplían con la factibilidad, aquellas familias que eran hábiles y aquellas que tenían disposición y voluntad de llevar adelante estos procesos de construcción. Sin embargo, decir que en Manuel Bustos, la siguiente por favor, debemos trabajar principalmente en la regularización de los dos sectores, que es el deslinde sur y deslinde norte. Ese es el principal desafío, porque requieren todavía de una aprobación del loteo que va a permitir resolver la situación de vivienda del principal grupo que fue afectado con el incendio. Entonces, es una acción combinada entre el sector que está regularizado y una acción normativa y de trabajo de loteo en los sectores que falta regularización. Y por supuesto habían obras que ya estaban iniciadas y que deben continuar, que es la pavimentación del lote 1A, que es una obra completa de macroinfraestructura que va a poder dotar al sector de la primera gran urbanización. Presidenta, uno de los Adelante, ministro. Uno de los problemas en el Busto era el del linde norte, el del linde sur y la subdivisión y el del loteo. Ya tenemos los recursos y eso se empieza a hacer ahora. Están los recursos y los equipos para hacerlo. Esto es una cosa que se buscaba por muchos años y ahora se logró implementar. Gracias. Adelante, Seremi, por favor. También de pavimentación, de pavimentos nuevos en Manuel Bustos. La siguiente, Monte Sinaí y Villa El Dorado, son dos campamentos, también parte del catastro de asentamientos precarios, que son de propiedad Serviu y en donde se está trabajando en la propuesta de loteo por la ley 20.234, al igual que Manuel Bustos. Y aquí hay que concentrar en la continuidad y celeridad de este proceso de la inscripción de plano, la regularización de título de dominio y las obras de urbanización. Era un proceso que ya estaba encaminado, pero que producto del incendio debe acelerarse para que podamos rápidamente generar el loteo y la construcción de viviendas, porque si bien hay familias que han iniciado la autoconstrucción, es necesario que esto sea en función de la gestión de riesgo y desastre y de un plano de loteo aprobado. Presidenta. Adelante, ministro. Sobre Monte Sinaí, Villa El Dorado, aquí hemos dado un paso adelante porque hace pocos días invitamos a las empresas a ver los daños y para que presentaran propuestas de reconstrucción. Aquí se estiman 250 las viviendas que están dañadas. Y estuvieron acá estos días ICAFAL, INARCO, Costasol y Guzmán y Larraín, que vinieron a analizarlo con sus equipos técnicos y ver para levantar una propuesta, y nos pidieron unos 15 o 20 días para hacer la propuesta de construcción, que lo vamos a ir haciendo en los distintos polígonos con la misma forma. Eso. Continúa nomás, Seremi, Gracias, por favor. presidenta. Micrófono. Gracias. Respecto al Salto, es otro campamento antiguo del catastro de campamentos del MIMBU, cuya propiedad del terreno es de EFE, de la empresa de ferrocarriles. Tiene una estrategia anterior de la erradicación y se ha establecido y retomado la mesa de trabajo que tenemos con la empresa de ferrocarriles para trabajar una acción conjunta a propósito de la zona de riesgo en la que se emplaza. La siguiente. Nos trasladamos a la comuna de Quilpué, a la población argentina, que es uno de los sectores también más afectados en la comuna de Quilpué y en donde podemos visualizar en la cartografía que tiene hartos sectores también que están en zona de riesgo.
Estas son zonas de riesgo que son mitigables. Sin embargo, esto nos permite dar cuenta de que hay que generar obras de habilitación y mitigación del riesgo, que es todo el sector que está en amarillo. Tenemos dos aspectos, principalmente porque hay una población consolidada, hay población que es de loteo irregular y hay población que es de asentamientos precarios. Por lo tanto, hay que generar estrategias distintas de acuerdo a cada uno de estos sectores. Y como planteé, es que hay muchas viviendas que están emplazadas en zonas de riesgo por remoción en masa. En la siguiente imagen podemos determinar el catastro de la autoconstrucción en desarrollo de 45 viviendas aproximadamente en la población argentina que requieren de asistencia técnica. Y además de todas las acciones normativas y legales, como lo planteaba el ministro, hay un fuerte énfasis en lo legal en el proceso de reconstrucción porque hay mucho saneamiento de título que tiene que analizarse y regularizarse. Canal Chacao, población consolidada de tipología homogénea de la vivienda que fue afectada. Y nosotros hemos identificado 3 sectores en Canal Chacao, 1, 2 y 3, porque el 1 y el 2 tienen características distintas y además en este sector hay condominios de edificios que fueron dañados. Por lo tanto, tiene cada uno una estrategia de reconstrucción distinta. Acá particularmente se está trabajando en el levantamiento de aquellas estructuras que fueron, que permanecieron de pie, y también analizar la propuesta de una licitación conjunta para distintas tipologías de vivienda, industrializada, vivienda tipo o autoconstrucción. Palabra, ministro. Perdón, de Cámara Chilena de Construcción, Desafíos Chile, más gente de la Dirección de Obras que están haciendo una propuesta de reconstruir a partir de lo existente. Ya la tenemos, se está analizando técnicamente y se está analizando también por los vecinos. Gracias. La palabra, Seremi, por favor. Gracias, Presidenta. En Quilpué, Dulce Hogar. Esto es importante porque es un blog también levantado por la política habitacional del Ministerio de Vivienda, que también tenemos que licitar en un solo acto por parte del Servio. El sector Valle del Monte, aquí dar cuenta de que se está utilizando en muchas ocasiones un decreto que es el 4922 que permite la asistencia técnica y la licitación directa por parte del Servio. El sector Valle del Monte, que son también viviendas unifamiliares de 2 pisos con una sola tipología, y sector Costa Sol, que tienen las mismas características, que no fueron en su totalidad dañadas, pero requieren apoyo de asistencia técnica. En ese sentido, en Dulce Hogar tenemos 3 sectores distintos que deben tener una estrategia o que se han planteado como una estrategia distinta. En Pompeya tenemos también 2 condiciones distintas. Se plantea la modalidad de pequeño condominio para el sector norte y la construcción en sitio propio con pago posterior, porque nos identificamos también que hay un alto número de autoconstrucción. Acá hay una oportunidad de formalizar los loteos irregulares, que son parte de la nómina del Servio, la extensión y habilitación de los terrenos, porque también existen muchos con zonas de riesgo. Acá también las obras urbanas y los pavimentos nuevos a considerar en Pompeya Sur, que tienen fecha de inicio en mayo y en agosto de este año. En Quilpué, ahora vamos a los Fundadores 2, La Loma y los Marineros, que son 3 campamentos, parte del catastro de asentamientos precarios previo al incendio. Acá se está trabajando de una manera particular porque en este caso no correspondían en su totalidad a terreno Serviu, tenían una estrategia de nuevo proyecto o de erradicación y por lo tanto se está trabajando, retomando esta estrategia para el levantamiento de proyectos nuevos. Acá había una intervención importante con Senapred porque hay un requerimiento de instalación de viviendas de emergencia y en aquellos territorios donde se ha podido comprobar la propiedad se ha podido instalar vivienda de emergencia. En los Fundadores y Nuevo Horizonte y Pompeya también se ha planteado que son también viviendas consolidadas porque hay un Fundadores 2 que es campamento y los Fundadores que es un proyecto que es un conjunto habitacional consolidado. Aquí ya está prácticamente concretada la demolición por parte del MOB y se está trabajando en una aplicación del 4922, este decreto señalado en que permite la ejecución directa del Servio, con diseño y construcción. Por último, la comunidad de Villa Alemana, el sector rural, en donde ya hay 9 familias que estamos atendiendo mediante la vivienda industrializada.
Se llegó también ya al presupuesto, llegaron 2 ofertas con presupuesto y estamos en el proceso de la contratación, y esto es una obra que vamos a ver materializada pronto porque entendemos que la vivienda industrializada tiene procesos mucho más acotados en su ejecución. Para finalizar, hay láminas respecto al despliegue territorial de cada uno de los sectores. Acá está detallado con las letras, con los sectores por Viña del Mar, por Quilpué, y un detalle finalmente de las principales acciones que vamos a hacer por cada uno de los sectores en el corto plazo. La siguiente, por favor. La siguiente. Acá un resumen un poco de lo que se ha presentado en Viña del Mar, diseño y ejecución mediante el 4922, y es por eso la visita de las empresas que señala el ministro. Villa El Dorado es parte también de asentamientos precarios con esta misma lógica, donde se va a licitar durante mayo la construcción de estas viviendas más la urbanización. En Manuel Bustos, el diseño y ejecución también, una licitación durante junio para una construcción en nuevos terrenos de 60 viviendas más urbanización. La licitación de Villa Independencia, que es poder agrupar estas viviendas con sitios consolidados, y además del piloto de vivienda industrializada. En Villa Dulce, perdón, eso en Villa Dulce, que estamos trabajando con este primer universo de 5 familias en sitio propio. En Dulce Hogar, que es Quilpué, estamos trabajando la licitación durante el mes de mayo de 70 viviendas. En Fundadores 2, que también hay diseño y ejecución porque es parte del asentamiento precario. En Población Argentina, una licitación para 120 unidades, que está incluido Costa Sol, que son 70 unidades. Que por supuesto que los números estimados del universo que se va a atender dependerá de la estrategia que elabore el Serviu para acordar con los vecinos un grupo importante que se interese por estas modalidades. La siguiente. En Los Almendros, en elaboración del trato directo con Baumax, también para los pilotos de los pequeños condominios. En Manuel Bustos, también un piloto de 3 viviendas industrializadas con Tecnofast. En Manuel Bustos también estamos en un piloto de 4 viviendas industrializadas con E2E. Y el Olivar, en evaluación de terreno, un piloto de 4 viviendas que estamos trabajando con el sector particular, con una dirigencia de la Manzana 10, y estamos trabajando con las demoliciones y este piloto, en función del compromiso que señalaba el ministro de tener en cada zona un piloto habitacional urbano iniciado o propuesto en el mes de mayo. Acciones que hemos realizado: el desarrollo de la feria industrializada, que está hasta el 5 de mayo, que muestra 3 alternativas: la empresa de 2E, Tecnofast y Baumax. En Villa Alemana, las 7 viviendas en desarrollo de industrializadas, que ya han llegado 2 oferentes, y también se entregaron subsidios en Limache a 10 beneficiarios que contaban con subsidio asignado. Subsidios asignados previo a la reconstrucción, es decir, que tenían subsidios en sus manos históricos y que nunca habían aplicado. Entonces se evaluó la oferta de proyectos que ya estaban a puertas de entregar o entregados, que tuviesen vacancia de vivienda, y se asignaron estas viviendas con estos subsidios, y así 10 familias ya pudieron tener una solución. Gracias. Gracias, Seremi. Le doy la palabra, ministro. No, muy breve. Adicional a esto de Limache fue una primera experiencia de que nosotros gestionábamos vivienda existente, construida con las propias empresas, y con el subsidio poníamos en contacto a la familia. Y la verdad que esto ocurrió con 10 familias, viviendas incluso que tenían algunas 2 baños, muy buen estándar a las viviendas dentro de los valores posibles. Tenemos todavía 54 familias del Olivar que quieren cambiarse hacia otros barrios. Ahí estamos haciendo entiendo que mañana entramos a revisar los grupos específicos. Quisiéramos que ya tenemos 20 viviendas adicionales para esos efectos, las tenemos en este momento, y quisiéramos poder hacerlo, ojalá en manzanas completas, de tal forma de que en el Olivar, que tiene mucha diversidad, se pueda iniciar proyectos diversos de acuerdo a distintas realidades, por iniciativa que se tome por el Ministerio fundamentalmente. Eso es una cosa. La segunda cosa que quiero decir: nosotros sabemos que en algunos casos no se va a poder reconstruir, porque hay zonas de riesgo. Y es por eso que desde el comienzo hemos iniciado la construcción de vivienda, el proceso de construcción de vivienda. En este momento estamos con 3 proyectos, 2 en terreno Serviu
en uno de 400 viviendas y el otro 200 y tantas viviendas, donde está licitándose ya. Se está licitando para que se construyan viviendas innominadas, sin definir a quién, para ver a aquellas familias que van a estar en lugares que no pueden, vivienda definitiva, para que no puedan quedarse donde están. Y uno en terreno privado. Son 3 proyectos los que se están gestionando. Los 3 están ya en proceso de licitación, acercándose al proceso de licitación. Esto lo está apoyando un equipo del nivel central, de tal manera de hacerlo de la forma más expedita. Y una de las empresas que está en esto es ASIR, que por primera vez en Chile va a construir vivienda. Hasta ahora solamente estaba en grandes obras y se comprometió y está presentando uno de los proyectos, 200 y tantas viviendas, y esperamos, ellos quieren hacerlo con vivienda industrializada. Esa es nuestra información, señora presidenta. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a la senadora Allende, yo tengo un par de consultas para que después de que nosotros coloquemos sobre la mesa nuestras dudas, ustedes también, ministro, ministra y sus asesores nos puedan también responder. La primera, primero que todo, darles las gracias por la presentación. Se nota que hay, por lo menos lo que se acaba de mostrar, es que existe hoy día un levantamiento y un catastro de cuál es la situación actual que se vive producto de esta terrible emergencia que sucedió en el verano. Pero a mí por lo menos me faltaron en realidad números, ¿ya? Y aquí yo quiero ser súper clara y espero que se pueda contar con esta información. Y esto es a raíz de que hace unas semanas atrás, más o menos, recibimos a dirigentes de distintos sectores que fueron en este caso afectados por los incendios. Y la situación que más nos preocupa, y que por lo menos a mí me preocupa, es la solución provisoria que se le tiene que entregar a aquellas familias que hoy día se encuentran viviendo todavía en carpa, ¿ya? Y ahí la consulta es bien directa, o sea, de acuerdo a los catastros que tienen hoy día ustedes, ¿cuántas familias hoy día se encuentran viviendo en carpa en Viña del Mar, en Quilpué y en Villa Alemana, ¿ya? Creo que eso es súper importante porque ya viene el cambio de temporada, vamos a tener lluvias, hay condiciones geográficas que son complejas y que producto de este incendio podrían provocar desmoronamiento, deslizamiento de tierra y lo que ya sabemos en realidad que ha sucedido en otros sectores. De acuerdo a ese catastro, a esa identificación que ustedes yo imagino que tienen de cuántas familias hoy día siguen viviendo en carpa, cuáles van a ser los mecanismos para que estas familias no sigan viviendo en carpa, porque yo tengo entendido que hay familias que también por distintos motivos han estado instalados en sus sitios, ¿cierto? Viviendo en carpa para que no le tomen su terreno, o porque también hay algunos de que no tienen la solución inmediata para poder, no sé, ir a arrendar o ir a un lugar provisorio. Eso es lo primero, teniendo en cuenta la situación que se está viviendo y el cambio de la temporada. Por otro lado, ustedes acaban de comentar de que producto del trabajo que ya se venía realizando desde hace un tiempo con las familias y con comités de campamento, lo que yo entendí es que son las obras o son los que van un poco más adelantados. Entonces, mi consulta es la siguiente. El inicio de la reconstrucción hoy día está partiendo, podríamos decir que por las familias que estaban viviendo de manera irregular, o también se está avanzando con las familias que eran propietarias ya sea de su sitio o de su vivienda. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de avance que está teniendo hoy día el Estado de Chile? Porque aquí no le convoca solamente a vivienda, sino que aquí convoca a varias carteras, entre ellas desarrollo social, ¿cierto? Y bienes nacionales, etcétera. Dentro de ese inicio de soluciones, ya sea provisorias y definitivas, ¿cuál es el porcentaje que hoy día se ha logrado avanzar, tanto para las familias irregulares como para las familias regulares? Y por otro lado, ¿qué es lo que se va a hacer con aquellas familias que estaban viviendo ya en zona de riesgo y que ahora, por todo lo que sucedió, vuelvo a insistir, viene el invierno, vienen las lluvias, pueden provocar deslizamiento, pueden ocurrir otro tipo de tragedias, ni Dios lo quiera, puede ser así. ¿Qué solución se va a tomar al respecto para poder resguardar esos terrenos de que no sean utilizados para poder vivir, en este caso, por las condiciones?
y qué condiciones también, qué soluciones se van a tomar para que estos terrenos que están en zona de riesgo no sean tomados o usados en un futuro. Eso por mi parte por ahora. Senadora Allende, le doy la palabra. Gracias, presidenta. Por supuesto estoy aquí porque represento a la región de Valparaíso, pero además estoy representando al senador Fidel Espinosa, pero quiero en primer lugar agradecer tanto al ministro, por supuesto al ministro de Desarrollo Social y también a la directora de, a la Seremi de la Vivienda, porque me parece muy relevante lo que aquí se ha presentado. Yo creo que si uno compara, me parece que fue hace varias semanas que estuvo también el ministro inicialmente y la diferencia es bastante notoria. No es nada de fácil, presidenta. La emergencia esta fue muy dramática, tenemos que lamentar por supuesto estas vidas humanas que nada va a compensar, pero tenemos que pensar que un incendio que partió en el lago Peñuela y terminó afectando en gran medida Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, sector rural. Entonces, hay temas distintos. Uno es la emergencia, y yo creo que debería pensar a lo mejor, presidenta, si usted está de acuerdo, en una posibilidad de concentrarnos en el tema de la emergencia, que es diferente a la reconstrucción, y quizás ahí invitar a la gente de Senapred, por cierto, al gerente, y ver un poco también las inquietudes que usted acaba de señalar, cómo se está avanzando en el tema de las viviendas de emergencia. Yo tengo que señalar, tuve una reunión días pasados en el campamento del Busto con varios dirigentes, y hay dificultades con las vías de emergencia en el sentido que a veces no necesariamente han estado ubicadas donde deberían estar o se han entregado incluso a gente que a lo mejor no necesitaba y aquellos que han necesitado no necesariamente se la han entregado con la presteza, prontitud y rapidez que se requiere. En fin, yo creo que vale la pena, que es diferente a un proceso de reconstrucción. Entonces, en términos de emergencia, yo diría que uno podría verlo en más detalle. Eso por un lado. Respecto a la reconstrucción, lo que yo se le añado, yo creo que ha sido muy notorio el hecho de poder en estos 3 meses, que se hace muy largo para la gente que está en esta situación, pero pensando la cantidad de situaciones diferentes y viviendas afectadas y familias, que no es solo una familia por vivienda, como bien se sabe, en fin, es enorme. Y yo creo que ha sido una presentación que nos muestra una mirada bastante más integral en el sentido de mirar el territorio además que está bien planeado, bien diseñado, o sea, con conocimiento real, que esto ha sido muy notable, que no se había aplicado en casos anteriores, y eso va a permitir un tipo de respuesta que sea mucho más flexible, más acorde al territorio y más acorde a la realidad social. Yo creo que eso también es realmente valioso. Ahora, ¿cuáles son mis preocupaciones? Primero, los plazos. Yo no quisiera nunca más que repitiéramos, lo sabe muy bien la Seremi Vivienda, también se lo ha comentado el ministro de la Vivienda, casos de incendio Rocuán, Las Torres, fue hace ya más de 3 años, casi 4, un 24 de diciembre, 350 casas y todavía no tienen las viviendas definitivas. Entonces, yo creo que todo esto está muy bien, pero tenemos que dar plazos concretos, pero muy importante que nos estén mostrando acciones concretas, pero también con plazos, no está nada más porque, bueno, como dije, no quiero esa experiencia. Segundo, una preocupación por el presupuesto. Aquí no se ha hablado en términos de presupuesto. Yo creo que está presente la ministra encargada de la reconstrucción y que es la ministra de Desarrollo Social. Yo creo que sería interesante que también se refiriera, porque lo dijimos hace un tiempo atrás en esta misma comisión, lo único que no quisiéramos es que esto afectara el plan de emergencia habitacional, que por cierto ha dicho el ministro Monte la disposición de más adelante de hacernos cuenta incluso por comuna, lo cual es estupendo porque necesitamos esa información, pero que es diferente al plan de emergencia habitacional con el tema de la reconstrucción. Entonces yo creo que es muy importante saber en términos presupuestarios si vamos bien, si hay afectación para el Ministerio de la Vivienda con su plan de emergencia habitacional, porque eso sería bastante grave y nos gustaría apoyarlo, que no ocurriera algo así, porque sería, como he dicho, complejo, porque evidentemente las familias, además de la reconstrucción y las gravedades de estas situaciones, merecen también vivienda, como bien saben, entonces eso es muy importante. Señalar algo que dijo el ministro Monte, quizás a la pasada, quizás quienes no son parte de la región, más tienen, digamos, no están probablemente en conocimiento cabal, pero yo creo que si hay un avance que podemos acá deducir de esta tragedia y que en este momento acaba de señalar el ministro Monte y yo quisiera valorar en esta comisión es el hecho que por fin se va a hacer el estudio de los loteos. Estamos hablando sobre todo deslinden
norte y sur, que es insólito, y ahora uno me pregunto cómo pudimos pasar, creo que tenemos que hacer una autocrítica entre todos, más de 25 años sin que se haya hecho este trabajo, Presidenta. O sea, por primera vez se va a tomar, estoy hablando del campamento Manuel Bustos, y se va a poder proceder al estudio de los lotes para poder identificar las divisiones, subdivisiones, y eso va a permitir todos los pasos posteriores. Y eso me lleva también, junto con felicitar, que por fin se haga lo que no se había hecho en 25 años, y créame que conversando con dirigentes del campamento Manuel Bustos, casi valora más que el proceso de la casa en sí, porque para ello tener por fin el plano de los loteos y poder saber realmente los terrenos, lo que abarca con subdivisiones y subdivisiones, es fundamental. Pero eso me lleva a un tema que también sería bueno que el ministro se refiriera, o la ministra de la Reconstrucción, que tiene que ver, entiendo, que tenemos que avanzar con un tema que se nos generó complejo para aquellos casos justamente de asentamientos irregulares. ¿Por qué? Por los títulos de dominio. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Porque lamentablemente se ha venido paralizando en función de una legislación que no permitiría la titularidad, digamos, llamémoslo así, mientras no termine la urbanización, lo cual es muy complejo porque situaciones como la que ya vemos, algunas se arrastran décadas. Entonces, estamos tratando, y entiendo que el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales se han coordinado, pero sería importante que nos confirmara la ministra de Desarrollo Social o el ministro de la Vivienda cuánto va a avanzar aquello, esa ley. Y finalmente, como ya más general, Presidenta, dado que es Comisión de Vivienda, yendo más allá, por supuesto, de la situación que ha afectado a la quinta región, yo creo que es importante que aquí se partió señalando algo que tiene que ver con la institucionalidad. En un país como el nuestro, donde estamos sometidos a estos avatares realmente dramáticos, que ya sean aluviones o sea incendios o en fin, creo que necesitamos efectivamente un tipo de institucionalidad que dé cuenta de las reconstrucciones, porque esto va a ocurrir no solo que ocurrió aquí con esta gravedad y daño, sino que va a seguir lamentablemente sucediendo. Hay situaciones más complejas como la de esta región, por supuesto, por su topografía. Aquí hay una cantidad de quebradas y situaciones, digamos, que hacen mucho más compleja, por supuesto, la reconstrucción. No son terrenos planos, digamos, ni mucho menos. Entonces, pero creo que la falta de esa institucionalidad, el tener que improvisar, incluso el que tenemos que, y me parece muy bien, y felicito que tengamos un gerente que trate de solucionar las coordinaciones con la subsecretaría, pero tenemos que pensar que es bastante complejo coordinar distintos ministerios, distintas políticas, distintas resoluciones, distintos reglamentos, o sea, es tarea mayor. Entonces creo que también en términos más generales, como país queremos seguir aprendiendo, así como se han aplicado tecnologías que no se habían aplicado, también en términos de gobernabilidad, que es lo que pienso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senadora. ¿Algún senador quiere? Senador Kuchel. Bienvenido también a la comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar la presencia del señor ministro para reiterar mi petición eterna de que nos entreguen la información comuna por comuna de las viviendas en construcción, que no está. Y ahora tengo en mis manos, lo que agradezco, el catastro de campamentos que nos enviaron el 15 de abril ahora a esta comisión. Y en ese catastro aparece, por ejemplo, en la región de Los Ríos, aparecen campamentos en 8 de las 12 comunas. Y en mi región de Los Lagos aparecen campamentos en 11 de las 30 comunas. Por eso es que yo aprecio que no se está viendo la totalidad de las comunas. En el propio catastro de campamentos no se cubren todas las comunas, se cubren solamente 11, faltan 19. Y en el caso de la región suya, señora presidenta, faltan 4. Está un poquito mejor. Esa es mi preocupación. Gracias. Gracias, senador Kuchel. Ministro, la palabra, por favor. Yo antes voy a responder esto de la vivienda. Respecto a los informes, presidenta, nosotros le entregamos, como dice la ley, periódicamente la información comuna por comuna, porque usted lo incorporó a la ley de presupuesto, el presupuesto anterior. Entonces, probablemente esto llega a la comisión de presupuesto y no le llega a usted, pero está entregado eso, vamos a repetirlo, vamos para mandarle las copias de los informes que hemos mandado en distintos momentos, porque yo creo que llega por la comisión de presupuesto y no directamente a usted. Porque usted así lo planteó cuando hizo la indicación. Respecto al tema de catastro, nosotros por ley, por la ley
se estableció que el 1 de marzo teníamos que completar la lista de campamentos a lo largo de todo el país. Nosotros recurrimos a todos los municipios, a los gobiernos regionales y completamos la lista y lo fuimos a visitar. Subimos de 1091 a 1432 campamentos, eso fue lo que subió la cantidad. Si hay algunos acá que no quedaron incluidos, sería bueno verificar cuáles son. No, espérate. Lo que pasa es que depende de la fecha que se esté usando, porque la fecha está bien. La actualización del catastro se hizo con fecha 1 de marzo. Ahí se actualizó, se tuvo que entregar y está en manos hoy día de las distintas instancias. Incluso aquí en el Parlamento está también porque se mandó para acá. Probablemente hay campamentos que no quedaron, probablemente en distintas partes del país. La información con la que trabajamos fue la que nos entregaron la estructura de los gobiernos intermedios. Quería contestar esas dos cosas. Aprovecho respecto a la otra pregunta para que, bueno, si quiere siga usted, ministra, y después yo hago alguna referencia a algunos de los temas. Gracias, ministro. Ministra Toro, por favor. Gracias, presidenta. Voy a responder algunas de las preguntas. Primero, hay una primera pregunta que es sobre las soluciones provisorias, que no me voy a extender porque eso no depende del Ministerio de Desarrollo Social. Como señalé al principio, la ley de presupuesto le creó un comité de ayudas tempranas presidido por el subsecretario del Interior. Por lo tanto, él tiene los datos más actualizados. Lo que puedo señalar es que, porque estoy informada de esto, que todas las familias afectadas están recibiendo mensualmente un bono de acogida y que además se ha avanzado en la construcción de viviendas de emergencia en una primera etapa, porque primero se despejaron y se identificaron los primeros terrenos donde era posible instalar viviendas de emergencia y se inició ese primer proceso, que ya están prácticamente en su totalidad construidas. Ahora viene el proceso de conexión a servicio, que recordar que era algo que no se hacía anteriormente previo a nuestro gobierno, y vienen las etapas siguientes, pero los detalles de esos, por supuesto, los puede dar Senapred y su Secretaría del Interior. Ministra, perdón que la interrumpa. Primero que todo, ministra, yo sé que usted va a hacer un tremendo trabajo porque tengo la mejor de las apreciaciones del trabajo que usted realizó como ministra de Bienes Nacionales. Se le extraña en la cartera de Bienes Nacionales, déjeme decirle, ¿ya? Así que yo tengo harta fe de que el trabajo se va a hacer bien, sobre todo en esta misión que se le encomendó, que es poder hacerse cargo de coordinar la reconstrucción para las zonas afectadas de la región de Valparaíso. Pero me queda la duda, ministra, cuando usted dice que y es referente a lo que al fin y al cabo hoy día nos convoca. ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy día el Estado de Chile? Es primero que todo resguardar a aquellas familias que lo están pasando mal, ¿cierto? Y hoy día hay familias que están viviendo en carpa, que no tienen baño, que sí, efectivamente se les entrega un beneficio, ¿cierto?, para poder pasar el mes, me imagino, pero que están viviendo la intemperie, así de sencillo. Entonces mi duda aquí se centra en primero, ¿quién es el que está a cargo de eso entonces? De saber primero que todo cuántas familias hoy día están viviendo en carpas. Si es una pregunta súper sencilla, de contar cuántas carpitas están en Quilpué, cuántas carpitas están aquí en Viña del Mar y cuántas carpitas están en Viña Alemana. Así de simple. ¿Quién es la persona, quién es el organismo hoy día que tiene esa responsabilidad? Por favor. Sí. Presidenta, la senadora Allende lo señalaba bien. Es importante distinguir las etapas de respuesta y rehabilitación, ayudas tempranas, de la etapa de reconstrucción. Aquí todos estamos más bien involucrados en la etapa de reconstrucción. Yo soy, por el artículo 41 de la Ley de Presupuesto, presidenta del Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción, y el mismo artículo 41, había una lámina en nuestra presentación donde pueden ver las referencias, creó un comité de ayudas tempranas presidido por la Subsecretaría del Interior. Por lo tanto, yo le señalo los datos que tengo disponibles, pero por supuesto el detalle, las instituciones... Sí. Y respecto de la... Perdón, ministra, y esta pregunta va hacia el ministro Monte, que es el encargado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y desde el Ministerio de Vivienda, ¿no existe tampoco hoy día ese catastro de cuántas familias están viviendo en carpa? Lo pregunto porque yo creo que esa es la urgencia hoy día, pensando de que en unas semanas más podrían partir las lluvias y lo que eso significa, y cómo en un par de semanas más tener una solución provisoria, si yo entiendo que no va a ser definitiva, pero es provisoria, sacar a esa gente que hoy día está en carpa, pasar a un subsidio de arriendo o algo, y erradicar a esa gente que hoy día
está con familia, está con niños, con bebés, mujeres embarazadas, y se los planteo porque hace unas semanas atrás tuvimos aquí a dirigentes y esa es la urgencia de hoy día, aparte de todo lo que se viene arrastrando con el tema económico, con emprendimientos, etcétera. Creo que hoy día esa es la urgencia. Ministro. Gracias, presidenta. Mire, nosotros consideramos que es muy doloroso para familias estar viviendo en una carpa, tal como usted señala. Se ha apurado bastante la producción e instalación de viviendas de emergencia. Entiendo que la cifra en este momento llega a 1.200, no sé, y estaban subiendo porque creía que podían llegar a 1.800. Y la verdad que hay distintas dificultades porque la gente cree que con eso van a perder el bono de acogida. El bono... Claro, y está asegurado. Todos tienen un cierto subsidio y cuando hay una situación de ese tipo pueden solicitar en otras cosas. Bueno, nosotros estamos trabajando en la etapa posterior. Esa es la misión que nos da la organización que tiene el sistema. Ojalá que no hubiera ninguna familia en carpa. Aquí entiendo que usaron hasta los drones para ver cuántas carpas habían en el territorio, pero no bastaba eso porque hay carpas que existen, pero no hay personas viviendo, sino que hay elementos de la casa guardados ahí, ¿entiende? Hay distintas situaciones. Yo creo que en este momento el Ministerio del Interior, a través de la subsecretaría, debe tener con mucha claridad las que faltan, pero ellos están especialmente preocupados de ver dónde hay carpa para ver qué soluciones se puede dar. Muchas gracias, ministro. Senadora Allende. Sí, si es posible, porque yo sé que nos queda poco tiempo, entendiendo que todo ese tema de la emergencia, que es muy relevante, muy necesaria, si usted viene a insistir, que es otro tema con el Ministerio del Interior, la subsecretaria del Interior, para ser precisa, quizás podamos invitar entonces al subsecretario del Interior, a Alicia Cebrián, que está la encargada nacional, digamos, de las viviendas de emergencia, Senapred, en fin, creo que es otro tema. Pero yo hice unas consultas que si ojalá pudiese el ministro y la ministra responder, porque el tema presupuestario, financiamiento, creo que es sumamente relevante y el tema de cómo vamos a seguir con los títulos de dominio, valdría mucho la pena, por favor. Gracias, senadora Allende. Voy a prorrogar en este caso el tiempo de la comisión por 10 minutos más y aprovechar también lo que acaba de sugerir la senadora. De poder, si la mesa lo estima conveniente, poder invitar para la próxima sesión al subsecretario de Interior, específicamente junto con su equipo, obviamente, para que nos indiquen la situación actual de la emergencia en sí, la solución provisoria para aquellas familias que hoy día se encuentran viviendo en carpas y en cuánto tiempo más en realidad tener claro de que van a ser erradicadas estas familias. Y por otro lado, también yo aprovechar de extender la invitación a la ministra de Bienes Nacionales para que también pueda venir a presentarnos sobre el trabajo que se está haciendo en materia de regularización, no solamente enfocado en la reconstrucción de la región de Valparaíso, sino que también enmarcado en aquellos terrenos que hoy día son fiscales y que se está trabajando a través de una mesa de suelo, ¿cierto?, para el traspaso enfocado en el plan de emergencia habitacional. ¿Están de acuerdo con eso, comisión? Muchas gracias. Ministro Montes, le cedo la palabra. Presidenta, el tema de suelo lo lleva el Ministerio de la Vivienda, toda esa transformación. Entonces tenemos un equipo de suelo específicamente preocupado de esto que podría también acompañar al otro ministerio. Perfecto. Se acoge entonces también la propuesta de que, además de que participe la ministra de Bienes Nacionales, pueda también participar equipo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo encargado del tema del traspaso de suelo. Bueno, antes que termine la sesión, yo no puedo dejar de decir cómo vamos en las cuentas del plan de emergencia habitacional. Llevamos entregadas, terminadas, 114.607 viviendas. Estamos en ejecución hoy día, fines de marzo, en 119.518. Y tenemos con subsidio, con proyecto hecho, 82.370 que pueden empezar en cualquier momento. Esto significa que estamos con 316.495 viviendas en proceso. Esas son las cuentas que tenemos hoy día. Esto no quiere decir que están terminadas, porque están en proceso. Algunas están en ejecución y otras están por iniciarse. Pero tenemos 316.495 en proceso y la meta son 260 y hemos tenido problemas con los bancos fundamentalmente. El mayor problema están los créditos de los bancos a las empresas. Ese es el mayor problema que existe por todos lados. Respecto a algunas de las preguntas que me hago cargo, respecto a los loteos irregulares, en el día de ayer entró el proyecto de ley de reconstrucción y ahí viene un artículo para facilitar la regularización, que había algunos factores que obligaban a tener, no sé, no, en la Cámara de Diputados. Bueno, pero eso quiero señalar que está. Respecto a
esto que preguntaba la senadora, ¿cuánto de vivienda regular y cuánto de vivienda de campamento? Si lo miramos desde el punto de vista de los subsidios entregados, en regulares 400 subsidios se han entregado, en campamento 83 creo que son. Respecto a lo que estamos haciendo depende mucho. Yo no podría darle en este momento las cifras. En el día de ayer, por ejemplo, en Villa Dulce se llegó a un acuerdo de la manera de reconstruir ahí. Se llegó a un acuerdo con una parte de los vecinos recién ayer. Está escrito, aquí tengo los términos, que son viviendas regulares esas. Esto se va, en la medida que se va llegando a acuerdo con vecinos dentro de las alternativas que tenemos, se va avanzando. Quiero decir una cosa. La vivienda definitiva tiene un ciclo, tiene un proceso. Los términos, el calendario más apretado dice por lo menos 1 año y medio. Ese dice el calendario más apretado que se termina, porque todo lo que implica. Estamos tratando de acortarlo, la vivienda industrializada permite acortarlo, estamos por distintas maneras, pero no es anormal decir que se demora 1 año y medio. Normal, la senadora decía que en Rocuán se lleva 3 años, 3 años y medio. Aquí le podríamos entregar algunos datos que están un poco más avanzados los datos que usted tiene, por la información que tiene Soledad. Respecto no puedo dejar de decir de que aquí hay una institución que se llama Elemental, que está haciendo propuestas de cómo hacer las cosas. Tiene una propuesta de cómo hacer una vivienda pequeña, de 35 metros, y tenga una segunda etapa de ampliación. Nosotros nos parece bien interesante hacer un piloto de esa naturaleza. Sin embargo, la responsabilidad de este ministerio para financiarlo es tener el proyecto, o sea, saber cómo es el tipo de construcción, en qué características tiene, cómo sería la ampliación. El día de ayer, quiero decirlo para evitar malos entendidos, el día de ayer la propuesta que hubo, los técnicos del ministerio pidieron revisarla y pidieron más antecedentes porque faltaban antecedentes como para tener una visión precisa sobre el significado. Pero nos parece re importante que Elemental pudiera tener una solución rápida y integral. Y eso es lo que está en discusión. Creo también insistir, porque esto va a generar de todas maneras alguna confusión posterior, lo que decía hace un rato Soledad. Aquí cuando hay autoconstrucción, una cosa es ver la autoconstrucción que está avanzada y ahí no cabe el subsidio de autoconstrucción, porque ya está avanzada, y ahí tenemos otro subsidio que es el de vivienda terminada, siempre y cuando esa vivienda tenga posibilidad de regularizarse. Por eso se está recorriendo a los vecinos explicándoles que tienen que reunir ciertas características en su construcción, que pueda haber asesoría para ellos, para que puedan después regularizarse, o sea, puedan pasar por las direcciones de obra municipal. Eso son dos cosas distintas. Estamos trabajando en la autoconstrucción simultáneamente con el subsidio de autoconstrucción, que son 1.200 UF, con el otro subsidio, que es más o menos un poquito más, el de vivienda DS1, que es la vivienda terminada. Ambas cosas simultáneamente. Les sugiero también que vayan a ver la feria que está acá en Quilpué, la feria de vivienda industrializada. Por lo menos hay 3 modelos. Estuvo el presidente ahí también y creo que sería bueno que lo visitara, porque a lo mejor teniendo una visión más directa, eso ayuda bastante a ver el valor que tiene y las limitaciones que también tiene cualquier tipo de modelo. Eso es. La ministra, por favor. Gracias, ministro Montes. Ministra Toro. Presidenta, yo quiero responder algunas preguntas, pero especialmente las que tienen que ver primero con el presupuesto. Es una preocupación muy importante, es un plan de reconstrucción que tiene un costo muy, muy significativo, alrededor de $1.000 millones. En el plan de reconstrucción hay una estimación por eje de los 7 ejes que expuse, lo pueden ver, como les dije, en el QR de sus carpetas pueden entrar al plan de reconstrucción, pero los 2 ejes más grandes son los que dependen del Ministerio de Vivienda, más de 300.000 millones aproximados el habitacional y de 500.000 millones el urbano. Este es un plan a 5 años, considerando que obviamente la vivienda tiene una urgencia y se va a avanzar en función de las características, ya lo han explicado, con esa urgencia, pero hay otras obras urbanas, obras de infraestructura o la recuperación de la biodiversidad que por su característica necesariamente van a ocupar más años. Aquí hay una decisión del gobierno, una decisión del presidente de que esto no puede significar un desfinanciamiento de otras líneas de otros ministerios y especialmente del plan de emergencia habitacional. Por lo tanto,
ya no hay margen para que esta sea una reconstrucción que se base solo en reasignaciones. Y ahí señalar que justamente ayer se despachó de la Cámara de Diputados, se votó en sala y pasó para acá el proyecto de ley que crea un fondo de emergencia transitorio. Es un fondo por 3 años de 800.000 millones de pesos a financiarse con activos del Tesoro Público, de recursos, un poco el modelo que tuvo el FED del COVID, para separar los recursos, asignar a los ministerios respectivos recursos específicos para la reconstrucción y de esa manera garantizar que no afecten la ejecución de todas sus otras tareas y las necesarias programas que tienen que desplegar en el resto del país. Eso respecto del presupuesto. Y respecto de la institucionalidad, nosotros tomamos la reflexión que hace la senadora Allende, si bien tenemos bastante legislación y la ley de presupuesto de este año contempló la creación, por ejemplo, de estos 2 comités de ministros y de esa manera a mí como ministra de Desarrollo Social y el subsecretario del Interior como responsables de estas 2 etapas, sin duda quedan desafíos por delante porque las capacidades habituales de los servicios y los ministerios no son suficientes para hacerse cargo de procesos como este, que ya parecen ser no tan excepcionales, sino que en este momento hay 4 reconstrucciones grandes en curso que justamente implican esfuerzos adicionales y por lo tanto pensar en una institucionalidad que permita sobre todo una gobernanza y una coordinación entre las distintas instituciones es importante. Y solo para señalar hay cosas que significan tareas y recursos y por su naturaleza son más lentas, pero sabemos y tenemos experiencia que hay cosas que requieren de buena coordinación. Y por ejemplo, porque me tocó verlo en Bienes Nacionales, el caso de la Escuela de Juan Fernández, que es una prioridad de nuestro presidente, parte importante de los avances han sido las distintas responsabilidades disgregadas de distintas instituciones que ha sido muy difícil coordinar en ya más de 12 años, 14 años. Entonces, para esa coordinación está el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y especialmente para esta reconstrucción, considerando que tenemos otras 4 que también estamos coordinando, hemos designado a un gerente técnico que está dedicado exclusivamente a la coordinación, seguimiento e implementación de la reconstrucción de esta emergencia en particular. Gracias. Espera un momentito, ministro. Mire, qué bueno que mencionó la ministra Toro sobre estos recursos que fueron aprobados y que ahora pasaron al Senado, porque era una de las consultas que me había encargado el senador Sandoval. Pero además de eso, y que va a ser por un periodo de 3 años, como usted lo mencionó, pero además de eso, él también me encargó hacer la consulta referente al anuncio de una corporación de reconstrucción. Esa corporación de reconstrucción viene financiada con estos recursos, va a estar bajo el alero de qué ministerio, quién va a estar a cargo, teniendo en cuenta que el tema de las corporaciones igual ha sido un tema más o menos de conflicto, entonces, ¿qué tan positivo quizás sería esto? Sé que nos queda muy poco tiempo, pero también no puedo dejar la instancia y pasando a otro tema, de transmitirle al ministro de Vivienda, Carlos Montes, 3 solicitudes que tengo encargadas desde la región de Los Ríos, desde el territorio que represento. La primera tiene que ver con el terreno del Comité de Vivienda Los Cisnes, un comité conformado por 150 familias del sector de Pelchuquín, comuna de San José de la Mariquina, con un financiamiento para la compra de su terreno aprobado por el Consejo Regional de Los Ríos con fecha 24 de mayo del año 2023 y que a la fecha no ha logrado concretarse. Eso por un lado, ministro, ellos llevan años trabajando para poder avanzar con sus viviendas propias y dignas. Por otro lado, el estado de los proyectos de construcción en sitio propio de DS10, ¿cierto? Financiados con financiamiento de subsidio entregado el año 2020 para los sectores de Pufudi, también comuna de Mariquina, para Máfil y Mantilhue, comuna de Río Bueno. En total son 30 familias que tienen este subsidio para construcción en sitio propio y que a la fecha no han podido partir. No sabemos dónde está entrampado este tema, pero las familias de verdad que al final terminan teniendo su terreno, o sea, son dueñas del terreno, tienen el subsidio, pero no pueden avanzar con la construcción.
Y por otro lado, el informe de la aprobación técnica y ejecución, que esto yo lo he planteado en otras instancias aquí en la comisión también, de 19 familias que tienen sus viviendas inhabitables afectadas por plaga de termitas. Me refiero al Comité de Vivienda Santa Mónica de la Comuna de La Unión. Proyecto financiado con subsidio para el año 2020 y que junto a las concejalas Eliana Zócar, Jacqueline Paredes, el core Enrique Larre, hemos estado también haciendo las gestiones para que este proyecto pueda avanzar. Este proyecto, ministro, estaba compuesto por 24 familias, hoy día son 19 porque lamentablemente las otras han fallecido. Entonces la idea es que esto se pueda concretar 2020, 21, 22, 23, 24, ya 4 años que están postergados y que no logran en realidad concretar la construcción de sus viviendas. Después le voy a entregar la carpetita, ministro, para que nos pueda colaborar con la gestión y hacer funcionar en realidad el Ministerio de Vivienda en Los Ríos. Muchas gracias. Le doy la palabra, ministro. No, respecto a estas tres situaciones que usted plantea, las voy a revisar y le contesto por escrito. En todo caso, ayer estuve con el alcalde de La Unión viendo varios casos simultáneamente, en fin, y bueno, creo que este fue uno de los que se vio. Pero lo voy a ver. En el caso de los subsidios entregados el año 20, cuando sube este gobierno, de los 40.000 subsidios rurales que se habían entregado, solamente se habían ejecutado desde el 2016, 20.000, la mitad. Nosotros cambiamos el reglamento para hacerle más ágil y todavía no logramos el ritmo que quisiéramos. De eso, de arrastre, solamente hemos logrado 12.000 ejecutarlo y hay mucho que nos falta porque se han entregado otros subsidios. Y hay un problema con la cantidad de empresas, especialmente hoy día, y tenemos un curso en Araucanía, tenemos un curso para pequeñas empresas, para rural, para que trabajen en esto, porque hay pocas empresas que han entrado en esto. Respecto a un punto que yo quería aclarar, porque cuando habló Patricio Coronado se refirió a que había una coordinación de él con los subsecretarios. En el caso de vivienda no es la subsecretaría, es el jefe de la DITEC, el jefe de la división técnica, que está 80% de su tiempo acá, es una persona que estuvo a cargo de la reconstrucción en Santa Olga, también en Tarapacá, y también es el encargado de vivienda industrializada del ministerio. Por lo tanto, tiene un conjunto de capacidad y conocimiento. No está en esta reunión por razones circunstanciales, pero es importante que cuando ustedes quieran, porque él va a estar operando acá, nosotros tenemos oficina acá, el Ministerio de la Vivienda tiene oficina acá en la región, justamente para coordinar toda su labor, que es bastante particular y específica. Quería aclarar eso para evitar confusiones. Gracias, presidenta. Senador Cusa. Estamos entonces. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, ministro Monte, ministra Toro, asesores y colegas. Se levanta la sesión.